exento, sin, cero, 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 no tiene. Pero también puede decir que es bajo aporte, bajo contenido, bajo poco. Puede decir que es reducido, liviano, menos, menor. Insisto, si bien la terminología puede ayudar al consumidor porque le da opciones de elegir, al mismo tiempo puede ser confundente porque les aseguro que una persona común y corriente no diferencia cuando dice menos, menor o liviano con cero, no tiene o bajo. No lo tiene tan claro a la hora de elegir el producto, y eso es la selección de compra. Nuestro etiquetado se ve más o menos así, y junto con los nuevos logos se ve más o menos así. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las tres grandes patitas que tiene la regulación alimentaria nutricional? Está la publicidad dirigida a los niños, las ventas en escuelas y el etiquetado. De aquí yo les adelanto que la publicidad está sumamente bien regulada ya en el país, que el etiquetado también se puso al día, no hubo mayores problemas, pero la venta en las escuelas es un problema. Y con esto le quiero transmitir que cuando vayan a tener regulaciones de este tipo, no dejen de lado los colegios, las escuelas, porque de verdad ahí nosotros tuvimos un pequeño desfase quizás. Las personas que tienen kioscos en los colegios quizás fueron los últimos en informarse de lo que iba a suceder, y por lo tanto adaptarse a una regulación les fue más difícil. Y hoy día, personalmente, yo voy a los colegios y me he encontrado que dejaron de vender algunos productos, los que consideraban ellos que eran, comillas, más chatarra, pero se siguen vendiendo algunos otros que se consideran menos malos. Un helado de agua, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es de agua, indistintamente cuánto azúcar tenga. Pero porque es de agua. Entonces, si es de agua, no puede ser tan malo. Por otra parte, los mensajes ya fueron ampliamente mostrados, solo con una consideración. El estudio chileno decía que el mejor entendimiento era el exceso en azúcares, grasas saturadas, y quedó por una condicionante jurídica alto en. ¿Por qué? Porque la ley en sus inicios mencionaba el alto en, y la Contraloría General de la República, cuando recibe la propuesta como exceso en, dice: esto no es sinónimo de alto en, y por lo tanto se tuvo que dejar con el alto en. Lo quiero decir porque ya en el estudio que presentó Uruguay también mencionan que la palabra exceso es mejor comprendida que el alto. ¿Ya? En materias de publicidad es muy importante la definición de lo que es la publicidad de los alimentos. Nosotros tenemos una definición que más apela a una definición de marketing en alimentos que de publicidad en sí misma, porque es bastante amplia. Dice que es todo lo que tenga relación con la acción de promover el consumo de un determinado alimento. Por lo tanto, al ser tan amplio, permite abarcar bastante bien a la hora de, por ejemplo, hacer una fiscalización. ¿Dónde no se puede entonces hacer publicidad de los alimentos altos en, destinados a los menores de 14 años? Como está destacado en negrito, si es alto en, no se podrá hacer cualquiera sea el lugar donde ésta se realice. Por lo tanto, en un parque no se puede hacer, en un colegio no se puede hacer, en cualquier parte. ¿Ya? No, era más fácil determinarlo así que hablar en ciertos lugares y enumerarlos donde no se podía hacer. Y asimismo, la segunda pregunta es, bueno, ¿cómo se define la publicidad para un menor de 14 años? Porque es donde normalmente todos los grupos técnicos se daban de cabeza contra el suelo, porque era difícil de poder hacer una definición de esas características. Bueno, fue más simple entonces. Todo aquello que genere un guión, que un niño lo entienda, lo interprete, que está destinado para un menor de 14 años. Qué difícil lo que acabo de decir. Bueno, yo les voy a mostrar entonces el siguiente video. Y se van a dar cuenta que te mandé en la lonchera. ¿Qué mandaste? Es una sorpresa. Mi mamá también me mandó una sorpresa. A ti te toca mañana. Son las loncheras Bingo y Marisela, para que todos los días sean de divertidas y deliciosas sorpresas. Ya. No tengo nada que ver con la marca, es solamente un ejemplo que les quería presentar. Si se dan cuenta, ahí están todos los detalles que están mencionados en el párrafo anterior. Hay imágenes infantiles, hay música de fondo, la presencia de la constitución de la familia, la mamá, la lonchera, el colegio. Por lo tanto, hay un guión perfecto que nadie va a tener dudas de qué se trata. La sorpresa.
O sea, hay magia de fondo, ¿cierto? Hay este concepto de fantasía que atrae fácilmente la concepción del niño. Perdón, no lo quería pasar. No. Y asimismo, tanto en televisión como en medios de comunicación masiva, la tecnología también se va a ver privada de que tenga publicidad dirigida a los menores de 14 años. ¿Qué es lo que pasa con la televisión? ¿Hay un horario? Hoy día no, pero sí lo va a haber. Y lo va a haber por medio de otra ley que está en proceso de desarrollo. Pero se determina entonces que si hay un consumo de televisión superior al 20% de audiencia de menores de 14 años, entonces no pueden pasar publicidad dirigida a los menores de 14 años. No sé si me explico bien. ¿Sí? Ya, entonces sigo avanzando. ¿Qué es lo que pasa con las fiestas? Porque en todos los países existen fiestas relacionadas con... Ok, me queda un minuto. Bueno, este curso o esta presentación yo la hago en 8 horas normalmente, pero me restringo a 20 minutos en esta ocasión. ¿Qué es lo que pasa con las fiestas? No se puede ofrecer o no se podrá ofrecer gratuitamente a los menores de 14 años estos alimentos altos en. Por lo tanto, en la práctica, ¿qué nos sucedió a nosotros? Nos sucedió que en los supermercados, cuando habían productos de este tipo que no se pudieron reetiquetar, se les colocó una bolsa blanca encima y decía dulce, decía conejito de chocolate, decía todas esas cosas, hasta darle la oportunidad al año siguiente que ya pudieran presentarse sin ser un atractivo para los menores de 14 años. Hay algunos productos que se van a quedar exentos, y van a quedar exentos porque ni le adicionamos azúcares, ni le adicionamos miel, ni le adicionamos sodio, ni le adicionamos grasas saturadas. Eso quiere decir que los alimentos, como por ejemplo el comer un pescado graso, no debiese tener un mensaje de advertencia, por la lógica que no es el producto que nos viene generando enfermedades no transmisibles. ¿Ya? Solamente para la energía hay que considerar lo siguiente: si tiene adición de jarabes, de grasas saturadas, de azúcares, entonces van a ser altos en energía. Si fuese que yo le adicioné muchos aminoácidos, entonces no lo considero como un alto en energía. ¿Por qué? Porque la energía que yo no quiero tener en exceso es la que está relacionada con azúcares y con grasas saturadas. Eso quiero que quede bastante claro porque es una buena definición para decir cuándo es alto en energía. ¿Ya? Y los límites que nosotros consideramos son los que están ahí en pantalla. Me han preguntado desde Perú por qué no utilizamos los límites como país, no utilizamos los límites OPS en su minuto. Es porque no existían. Así de simple. O sea, cuando se trabaja en esto, se trabaja con los límites que nosotros teníamos que generar como país. Y los límites de transición, esos son los límites finales, y los de transición, ahí aparecen si es que le quieren tomar alguna imagen. Esos son para los alimentos sólidos, y los otros son para los alimentos líquidos. Por lo tanto, los límites también van a ser diferentes porque las matrices son distintas. Se le dio una implementación de 3 periodos. Por lo tanto, el próximo año vamos a tener una modificación que es más estricto y al 2019 también existe una modificación. ¿Ya? Se le dio facilidades, permiso, a las pequeñas y microempresas, a los alimentos que no han tenido incorporación de estos nutrientes críticos. Tampoco deben llevar el mensaje de advertencia a aquellos alimentos que han sido formulados con fines especiales, como por ejemplo fórmulas de inicio, alimentos de uso infantil, alimentos que están en la categoría de control de peso, y en el caso de las compotas de fruta, solamente aquellas que no tengan adición de azúcar. O sea, si yo le adiciono azúcar a una compota de fruta que está destinada a un niño, sí tiene que decir alto en. En resumen, todas le sacaron el azúcar. Ya no hay azúcar en las compotas para los niños. Así que fue muy eficiente. Aquí recordando a Samuel, los edulcorantes están exentos, ¿cierto?, de estas materias, y hay una gran diferencia, digamos. ¿Qué pasa con cuando son alimentos sólidos o líquidos? ¿Quién define qué es sólido, qué es líquido? Lo define el productor. Y eso es porque es difícil de definir. Por lo tanto, hoy día nuestros yogur son en gramos, no son en ml. Usted entenderá lo que eso significa. Esperemos que el día de mañana las bebidas azucaradas no sean en kilos. Si los alimentos son muy pequeñitos, entonces se etiqueta en el contenido mayor, en el envase que los contenga. Los caramelos normalmente no pudiesen tener un mensaje porque sería muy pequeñito y no se lee. Y esto es bien importante. Si hay un mensaje de advertencia, entonces no puede tener mensajes saludables asociados. ¿Ya? Y con esto voy a terminar.
El cumplimiento. Hay un buen cumplimiento ya en los primeros 6 meses de esta regulación. En la medida que se fiscalizaba más, se encontraban menos errores. La decisión de compra, cuando se preguntaba si la decisión de compra se veía influenciada por los sellos negros, sí se veía influenciada, al menos en los primeros 6 meses. Y en el encuentro que se hizo hace unos pocos semanas atrás, les quiero dejar esta información porque creo que es sumamente útil. En Chile hay una reformulación de alimentos de un 20% aproximadamente en los últimos 18 meses y que ha sido sostenido en los últimos 7 años. Eso quiere decir que la industria regularmente está reformulando los productos. No tiene un problema de reformulación. Nosotros vamos a tener aproximadamente un 61% de alimentos con altos en los próximos 2 años. Hubo cambios, ¿cierto?, en la compra. Fuera del colegio aumentó la compra. Y también aumentó la compra en los kioscos escolares. Y solamente para que ustedes conozcan, además fue necesario desarrollar una pauta de evaluación que le permite entonces a los kioscos escolares adaptarse de una manera más fácil. Ya por razones de tiempo yo no les puedo explicar todo lo demás, pero sí quiero dejarle mis datos en caso que tengan alguna duda y necesiten material, yo se los puedo compartir. Muchas gracias. Bien, agradecemos en representación del Colegio de Nutricionistas del Perú y del 7º Congreso Iberoamericano de Nutrición, agradecemos las ponencias de los participantes de esta mesa. Han sido ponencias de calidad, súper interesantes todas. Vamos a abrir por cuestiones de tiempo una ronda de preguntas primero y después, ya como parte del tiempo del break, vamos a pasar el video, que ya lo debe tener listo nuestro asistente, pero primero vamos a pasar la ronda de preguntas. Se les va a alcanzar un micrófono. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor levantar la mano. Se les alcanza el micrófono, formulan la pregunta. Buenas tardes. La consulta es para el colega de Chile. Si me puede contar sucintamente en base a qué definieron los criterios para establecer los parámetros de los 3 diferentes años. Gracias. Ya, para energía fue en relación al informe de cáncer. Para sodio fue en relación a una política interna que era reducción de sodio en pan, que era el límite máximo que se tenía. Y en función de los otros nutrientes se hizo una evaluación de los alimentos naturales y por lo tanto a partir de ahí se generó cortes. O sea que los alimentos en su estado natural no tenían mayor cantidad de azúcares totales, no tenían mayor cantidad de grasas saturadas. Se hizo un corte en función de ese tipo. Por lo tanto, hay una mezcla de valores de referencia que tuvieron que ser formulados, dado que en su minuto no había más información al respecto, pero también para los líquidos se tomó en consideración la propuesta de Inglaterra. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, le alcancen el micrófono.